este es el título, ¿no? El título de esta plática que vamos a tener el día de hoy, deshonestos, ¿no? Que es todo lo contrario a la honestidad. Y dice aquí como un subtítulo, cuando la deshonestidad nos lleva a fracasar. Y fíjate bien lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, dice así: falta de compromiso que una persona tiene para con la verdad. Ya está fuerte eso, ¿no? Falta de compromiso hacia la verdad. Esto puede traducirse en diferentes acciones, actitudes y conductas específicas que siempre tienen en común su vínculo con la mentira, la manipulación o el engaño, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno a este tema, porque son dos historias. Una es un poquito más larga que la otra. Tratamos de sintetizarlo porque sí, la verdad es que son amplias en su lectura. Pero bueno, vamos a orar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora nos ponemos en tus manos. Sé tú tocando nuestro corazón, sé tú tocando nuestra mente, sé tú tocando nuestras vidas, sé tú hablando y confrontándonos aquello que haya que confrontar, Señor, porque el pecado, Señor, la mentira o la deshonestidad no podemos tratarlas con delicadeza. Hay que afrontarlas, hay que encararlas, Señor. Así es que en el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestros ojos sean abiertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a iniciar. Por ahí, Pedro, no sea malito, su micrófono, por favor. Gracias. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Bueno, el primer punto, la primera historia es Ananías y Zafira. Es una historia muy fuerte. Yo creo que tú y yo hemos leído la historia muchas veces, ¿no? Pero que a final de cuentas es un matrimonio que queda como unos ladrones en la historia que hoy vamos a ver. Cuando el día del Pentecostés en el libro de los Hechos está relatado que llega el Espíritu Santo y empodera a los apóstoles, Pedro da ese discurso donde se convierten muchos que ya conocían de Dios, pero no había una conversión verdadera, ¿no? A partir de ahí nace la iglesia, lo que muchos llaman iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia. Todos tenían ese sentimiento, ese espíritu de iglesia. Y bueno, tanto llegó la palabra a ellos al interior de sus corazones que ellos empiezan a vender incluso por sus propiedades. Empiezan a vender sus propiedades y ese dinero lo empiezan a usar para aquellos que tenían menos, para aquellos que tenían necesidad, ¿no? Porque la palabra, había penetrado de manera muy fuerte en sus corazones. Sin embargo, dice aquí, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, hermanos, cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, qué delicado es que esa promesa no la cumplamos. Sí tenemos que hacer promesas a Dios que se cumplan. ¿Sabes cuál es el problema cuando nosotros hacemos una promesa a Dios? Que permitimos que el tiempo pase, no actuamos de inmediato, y cuando nosotros no actuamos de inmediato, el diablo empieza a obrar aquí en nuestras mentes, en nuestro ser, en nuestras cabezas, de tal manera que nos empieza a meter una de ideas y nos empieza a robar eso que estaba a punto de convertirse en bendición para nosotros, porque es una bendición bendecir a otros. Dos, cuando nosotros hacemos una promesa a Dios a viva voz, no solamente Dios está escuchando, déjame decirte que también está escuchando el diablo también está escuchando. Entonces, por eso es que a veces es bueno que el Señor ponga algo en nuestro corazón y no lo tengamos que divulgar a viva voz, ¿no? Simplemente abócate a llevarlo a cabo y punto. Entonces dice aquí, ellos hicieron una promesa de que esa heredad, esa propiedad la iban a vender y todo lo iban a llevar al Señor, ¿no? A la obra. El problema no es que si esto es tuyo y tú lo vendes, tú decides lo que quieras con ello, porque para eso es que el Señor nos dio el libre albedrío, la libertad de tomar una decisión. El problema es que nosotros le hagamos una promesa al Señor y le digamos, esto es para ti, pero finalmente mejor lo retraemos y ya no lo entregamos. Eso ya no es agradable a Dios, ¿no? Y dice aquí, y dijo Pedro a Ananías, ¿no?
el apóstol, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y tomaras del precio de lo que tú ya vendiste, reteniéndola, es decir, quedándotela? ¿No era tuya y vendida? Y aun cuando la vendieras, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? De prometerlo a la obra y después lo retraes. Bueno, dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí cayó muerto, cayó fulminado. ¿Sí? Entonces, el cuerpo lo sacaron, la esposa no estaba ahí, nunca supo ella qué era lo que había sucedido. Ella llega después, ¿no? Unas horas después llega, y yo me imagino, yo les decía a unos hermanos, siempre me imagino en esta historia a Zafira, llegando al templo toda emperifollada, con su abrigo de Min, sus bolsas de Liverpool o de Palacio de Hierro, su reloj Louis Vuitton, su cabello arreglado, todo entintado, toda pintada y con uñas pintadas y zapatillas, porque ya se fue de shopping, ¿no? Desconociendo lo que ya le había sucedido a su esposo, ¿no? Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto es que se vendió, ¿no? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán ahora a ti. Al instante ella también cayó muerta, ¿no? Entonces, dice aquí, cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, sí, hermano, no podemos andar ahí vacilando con el Señor. No podemos andarle diciendo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir el resto de mi vida. Señor, si tú me ayudas en esta deuda económica, yo voy a venir todos los domingos. Señor, yo voy a leer la Biblia todos los días. Señor, yo me voy a levantar de madrugada a orar. Porque ciertamente dice el Señor que solamente de labios para afuera decimos amarle, ¿no? Y tristemente el Señor a veces se expresa así, ¿no? Tristemente porque pues sabe que no le amamos realmente, ¿no? Entonces es una historia así muy rápida que si tú la lees y la analizas tiene mucha enseñanza de esa deshonestidad que hubo en estos dos, ¿no? A continuación vamos a ver una historia fuerte también, fuerte, ¿sí? Giezi era el sirviente de un profeta. Ahorita lo vamos a ir leyendo poco a poco. Era el sirviente de un profeta que actuó de manera deshonesta. Dice aquí, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ciertamente era un hombre que tenía, desgraciadamente, esa terrible enfermedad llamada lepra, una enfermedad la cual te causa, dicen, ¿no? Los libros, causa úlceras, causa que la carne se caiga en pedazos. Cuando una persona era detectada como leprosa, prácticamente los expulsaban de la ciudad, porque pues no podía estar junto a los demás, ¿no? De esas personas emanaba un mal olor, obviamente la apariencia no era nada agradable. Dicen por ahí los libros que ellos podrían estar durmiendo y las ratas estar comiéndose la carne y ellos no se daban cuenta porque habían perdido toda la sensibilidad en su piel y demás. Entonces, era algo tremendo esto, ¿no? Bueno, Segunda de Reyes 5, está toda la historia, es una historia un poquito extensa, aquí lo sintetizamos por la cuestión tiempo, pero yo te invito a que la leas, yo te invito a que la analices, porque es una historia que deja mucha lección. Y entonces una mujer le dice al rey, ¿no? Al rey, a este varón que tenía lepra, y le dice, si tú le rogaras a mi Dios, a mi Señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, ella le habla de un Dios, ¿no? Un Dios sanador, y que hay un varón que sirve a ese Dios y él podría ser curado, podría ser sanado. Entonces el rey, ¿no? Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Él era el profeta.
Entonces, ¿qué era lo que esperaba este varón? Pues este varón lo que esperaba es que por esa posición social, esa posición que tenía ante su pueblo, pues fuera tratado con ciertos privilegios, estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y ese tipo de gente generalmente pues tiene esa arrogancia, esa altivez, ¿no? Con ellos. Entonces, el profeta dice esto. Entonces Eliseo le envió un mensajero, es decir, el profeta no salió a recibirlo, ni siquiera fue a hablar con él. Seguramente él tenía otras cosas importantes que hacer. Por eso es que mandó al sirviente en su nombre, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No hubo objeción en cuanto a la dirección, en cuanto a la bendición que estaba por desatarse en él. Sin embargo, a este varón no le pareció suficiente. Y aquí hay muchas cuestiones. Le es dicho por medio del sirviente que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Fíjense lo que dice aquí. Este varón se ofende, ¿no? Se ofende porque en primer lugar, pues no fue atendido como él esperaba. Él esperaba que el propio profeta fuera, le diera la cara, hablará con él. Sin embargo, no fue así. Seguramente, vuelvo a repetir, él tenía cosas muy importantes que hacer. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sigue diciendo el rey, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Es decir, de alguna manera está menospreciando no solamente el río al cual fue enviado para que se sumergiera 7 veces y este fuera sanado, sino que además está despreciando la dirección que Dios estaba dando, ¿no? Vuelvo a repetir, había mucha arrogancia, mucha altivez en este varón, un rey reconocido, un guerrero, etcétera, etcétera. Él pretendía que se le diera esa atención, como él estaba acostumbrado en el mundo que se le diera. Sin embargo, en el camino del Señor, todas estas cosas no son así. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Es decir, ¿qué estaba tratando de dar a entender? ¿Que entonces él era más sabio que Dios? Él decía, da lo mismo que me sumerja aquí como me sumerja allá. Y el Señor nos dice a todos, ¿no? No, no es que da lo mismo que vayas a aquella iglesia o a aquella iglesia. No, no da lo mismo. No da lo mismo que vayas este domingo o que no vayas este domingo. No, no da lo mismo. Da lo mismo que obedezca hoy y mañana no. No, no da lo mismo. No da lo mismo porque el Señor no se equivoca y si te pone en un lugar es porque ahí es donde Él te va a bendecir, Él te va a cuidar, te va a guardar, te va a sanar, te va a limpiar, te va a proveer. No, no es lo mismo lo que diga el Señor a lo que yo piense y quiera hacer. No, no es lo mismo. Y ese es un grave problema porque nos lleva entonces a muchas de las situaciones que hemos vivido, pues a que se llenen de fracasos, ¿no? Nos llenamos de fracasos porque pensamos que da lo mismo y no, no da lo mismo. Dice aquí entonces, y se volvió y se fue enojado, ¿no? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero yo me imagino que este varón, ¿no? Se baja de su carruaje, va y se sumerge 7 veces, pero diciendo, yo sigo pensando en que hubiera dado lo mismo que me hubiera yo metido en aquellos ríos que estaban más bonitos, más limpios, qué sé yo. Y a veces nosotros así actuamos, ¿no? Actuamos de tal manera que el Señor, pues claro que no se agrada del todo, nos bendice por misericordia. Pero ¿cuántas veces en la iglesia no tus pastores te han dicho o te han dado recomendación de que hagas esto, y vas refunfuñando, pero no creo que sea la buena idea, pero bueno, lo voy a hacer porque me lo están ordenando. Por eso a veces la bendición no llega. Por eso la bendición no llega como Dios quisiera que llegara. Vuelvo a repetir, y se da por misericordia. Pero si el Señor te quería bendecir o nos quería bendecir por amor,
Sin embargo, ya no llega esa bendición por amor, llega la bendición por misericordia. Y por misericordia comemos, por misericordia vestimos, por misericordia tenemos un techo. Y nosotros a veces no he conocido gente que dice que es sumamente bendecida cuando te das cuenta que hay mucha necedad en ellos. Entonces, pero aún así el Señor los sanó. El Señor los sanó. Claro, esto llevaba quizás muchas otros objetivos, ¿no? Que Dios se diera a conocer mediante este milagro en ese varón, porque mucha gente lo conocía, todo su pueblo lo conocía. Y al saber que había sido sanado por Dios, quizás lo iban a buscar, aunque ciertamente, como hemos dicho en otras ocasiones, no busquemos a Dios por lo que nos pueda dar, sino por quien es. No busquemos a Jesús por lo que me pueda poner en mis manos, sino por lo que Él representa. Por eso es que cuando en las ciudades se enteraban que Jesús andaba por ahí, la gente se acercaba, menesterosos, necesitados, enfermos, etcétera, etcétera, y los sanaba. Pero al llegar la noche ya no había nadie con Él, tan solo los pocos que le seguían. ¿Y dónde estaban los demás? Bueno, vamos a continuar. Y el rey sanó, el rey fue sanado. Y el rey quiso pagar por el milagro. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Ok, el rey ya reconoce entonces que hay un Dios todopoderoso, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Porque él iba cargado de telas, de monedas, de oro, animales, llevaba mucha gente con él. Un hombre muy rico. Porque aquellos que tienen todo ese poder económico, cuando llegan a saberse enfermos, se van a Houston o Texas, ¿no? Se van a Los Ángeles, se van a Europa a visitar a un doctor muy renombrado, reconocido, antes que reconocer en su corazón que Dios es el único que hace milagros. Yo he conocido gente, jóvenes, que recurren al psicólogo, al psiquiatra y a una de especialistas que no tienes idea. Y cuando yo les pregunto, ¿y no han recurrido a Dios? Y se quedan pensando, porque ciertamente no lo han hecho. Han gastado dinero, se han desgastado en fuerzas, se han desgastado económicamente, pero prefieren hacer todo eso antes que acordarse de Dios. Yo conocí un varoncito, como anécdota, un varoncito que estaba mal, un joven exalumno, que cuando yo lo fui estaba arrinconado en su cuarto, ahí estaba arrinconado como asustado, ¿no? Afortunadamente sus papás accedieron a que yo lo visitara, le compartí de Dios, lo evangelizamos y acabamos en la mesa comiendo papitas, refresco y riéndonos. Como dijera alguien que ciertamente siempre lo menciono, ¿no? Y decía en una de sus canciones: qué necesidad de que estemos envueltos en tantos problemas, si a veces lo único que hay que hacer es reconocer al Dios Altísimo, al sanador, al protector, al proveedor, al buen consejero, a nuestro guerrero, etcétera, etcétera. Bueno, pero el profeta dijo: no, muchas gracias. No lo hago por esto, ¿no? Lo hacía por servir a Dios. Para satisfacer esta codicia, Giezi no duda en utilizar cualquier artimaña. Su sirviente se pasa de listo. Cuando el profeta dice no, se retira, pero el sirviente dice: ya me vi. Él no lo quiere, pero yo lo necesito. Tú sabes que doy clases, ¿no? De matemáticas. Si había un chamaco que cuando les pedían diferentes profesores o profesoras un trabajo, él se robaba los trabajos, ¿no? Y una vez que ya tenía el trabajo en sus manos, ¿no? Cuando todavía muchos profes pedían cosas impresas, agarraba, le quitaba la portada al trabajo de ese alumna, hacía una portada y presentaba ese trabajo como suyo. Ya había sospechas sobre él, pero nadie lo había cachado. Hasta que yo lo observé, dejé que hiciera eso para entonces sí tener pruebas. Lo llevé a dirección y ¿saben qué dijo el desvergonzado? Yo le pregunté: oye, hijo, ¿pero por qué lo haces? Tenía como 13 años. ¿Saben qué contestó? Así desfachatadamente lo dijo: porque yo lo necesito más. Así lo dijo.
ese chavo no acabó en la escuela, ¿no? Porque pues todo esto tiene consecuencias. Entonces, regresando a nuestra historia. Entonces corre detrás de Naamán este sirviente, ¿no? Giezi corre detrás de él y le dice, mi señor me envía a decirte, dice aquí, primera mentira, ya estaba ahí, si ya estaba sembrado en su corazón un espíritu de codicia, pues iba a venir los reflejos de ese espíritu, ¿no? Y viene una mentira. Luego inventa la historia de dos jóvenes de Efraín, si tú lees ahí, te vas a dar cuenta de que sigue mintiendo. Segunda mentira, después de recibir 2 talentos de plata y 2 mudas de ropa, imagínatelo, el rey diciéndole, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Dame un traje azul marino, dame también uno negro que lleve corbata vino de seda, 2 camisas blancas, ¿no? Unos cinturones de piel, se estaba emperifollando todo, ¿no? Se estaba juareando, se estaba sirviendo con la cuchara grande, como dicen por ahí. Y después, dice, regresa con 2 siervos de Naamán para que le ayuden a llevar el don hasta la colina. Fíjate bien, ya está haciendo partícipes a 2 personas más. Cuando tú y yo, hermanos, llegamos a ser deshonestos, directa o indirectamente, vamos a hacer partícipes a otros. Y eso ya no está nada bien. Esto se está haciendo cada vez más grande. La situación problemática que tenemos ya en nuestra vida ya es más grande. Cuando nosotros mentimos, no mentimos a uno, mentimos al Espíritu Santo que todo lo sabe, mentimos a nuestro corazón, mentimos a la gente que confía en nosotros y estamos entonces empezando a acarrear anatema. Te acordarás que hace 8 días hablamos de anatema, que significa maldición, y nos estamos rodeando de maldición. Y dice aquí entonces, ir más lejos habría sido llegar a la vista de la casa de Eliseo. Dice, no, si llego hasta allá con todas las cosas se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. No, mejor, voy a ser astuto. La astucia de Satanás no es de Dios. Voy a ser más inteligente. No, no podemos ser más inteligentes que Dios. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Se detiene en la colina y despide a esos hombres que le... Imagínate cuántas cosas llevaba que se tuvo que llevar a 2 hombres para ayudarle a cargar. Oro, monedas, ropa. Te digo que se sirvió con la cuchara grande. Después de esconder los bienes en la casa, o sea, está ocultando. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de que el ejército de Israel estaba perdiendo la batalla porque a alguien se le ocurrió esconder debajo del tapete, así como las sirvientas esconden la basura o el polvo cuando barre? Así estaba escondiendo eso. Es decir, estaba tratando de ocultar. Hace 8 días hablamos de secretos y hoy estamos hablando de deshonestidad. Dice entonces, entró y se puso delante de su Señor, y a veces nosotros actuamos así. Por eso es que es bueno, hermanos, que cuando nosotros llegamos a la iglesia, el Señor sabe qué corazón llevamos, y que es bueno llegar y decirle, Señor, heme aquí, perdóname porque mira, hice esto, confesemos, y no tratemos de hacernos pasar como santos porque no es agradable a Dios. Entonces, dice, y se puso delante de su Señor hipócritamente como si nada hubiera pasado. Cuando Eliseo le pregunta dónde ha ido, intenta cubrir su primera mentira con otra. Tu siervo no ha ido a ninguna parte, en el versículo 25. Una mentira lleva a otras, y otras, y otras, y otras mentiras. Y dicen por ahí, se va volviendo una bola de nieve que va creciendo cada vez más. Y vienen las consecuencias. Su engaño es solemnemente desenmascarado. El profeta no solo conocía el terrible pecado en todos sus detalles. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había revelado, sino también el motivo que lo había inspirado. En el fondo del corazón de Giezi se escondía el deseo de adquirir una posición social como propietario de olivos, viñedos, ganado pequeño y grande, sirvientes y criadas. Es decir, miren, hermanos, como hijos de Dios, somos bendecidos. Quizás tú ahorita estás muy joven, quizás apenas estás empezando a crecer dentro de la obra del Señor. Ojalá y así sea. Y si no, comprométete con la obra y vas a ir creciendo poco a poco. De tal manera que las bendiciones van a llegar a tu vida. Y no porque lo merezcamos, por el amor que Dios nos tiene. Y además que
que cuando nosotros nos comprometemos a trabajar para la obra del Señor, el Señor te recompensa. Pero muchos que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de que las cosas, las bendiciones están llegando a ti. Y ellos van a ambicionar eso que tú tienes. Mucha gente con un mal corazón, mucha gente con un corazón deshonesto se va a acercar a ti. En la escuela van a ver que tú estás empezando a fluir en las materias. En tu trabajo se van a dar cuenta que tú te has vuelto una persona de confianza para los jefes. Y en donde quiera que estemos, hermanos, esas personas se van a dar cuenta de que a nosotros quizás no lo reconozcan como una bendición, pero se van a dar cuenta de que a nuestras vidas muchas cosas llegan. Y muchos de ellos se van a acercar a ti de manera falsa, buscando robarte, buscando querer, desde hace rato, a gente que es empresaria, les decía yo que mucha de esa gente va a querer tener lo que ellos tienen. Dice aquí que Jesse anhelaba tener propiedades, ¿no? Y mucha gente va a querer tener de eso que a ti, a tu vida, el Señor va a hacer llegar, por amor a ti, pero no es gente buena. Y se va a presentar con una máscara, haciéndose pasar por falsos amigos, haciéndose pasar por gente que te aprecia, haciéndose pasar por lo que tú quieras, pero van a buscar actuar de manera enmascarada, engañosa, de manera deshonesta. Pero si tú te adentras al camino del Señor y dices, Señor, protégeme, cuídame, guárdame, a donde quiera que vaya, a todo lo que llegue, a todo lo que haga en tu nombre, Señor, y a donde quiera que pise, tú ve conmigo, Señor. El Señor te va a proteger, te va a cuidar, te va a guardar de todos ellos. Y dice aquí, finalmente la máscara cayó. El castigo siguió al juicio. Si Giezi había tomado la riqueza de Naamán, también debía tomar su enfermedad. Es decir, no consideró. Tomo de tus riquezas, pero jamás consideró que también iba a tomar su enfermedad. La enfermedad que Dios le quitó a ese varón, le fue pasada a Giezi. Había adquirido 2 mudas de ropa mediante la mentira y el engaño. Ahora su piel estaba cambiada por el juicio de Dios, y la lepra que recibe se adhiere a él también. Durante todos los días de su vida, la riqueza que ha obtenido se gastará rápidamente. La lepra permanecerá. Las aguas del Jordán no limpiarán a Giezi.